Mujeres ricas humillan a la mesera negra del restaurante lujoso y lo que la mesera hizo después sorprendió a todos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Jimena Frances, una mujer de 28 años, se encontraba en una etapa de su vida donde cada día parecía una batalla interminable. Madre soltera de una niña de 5 años, Victoria, su vida había cambiado radicalmente desde que fue abandonada por su esposo. Desde entonces, enfrentaba sola los retos de criar a su hija en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Las facturas se acumulaban en la mesa, una pila de papeles que representaban el peso que llevaba sobre sus hombros. El dinero simplemente no alcanzaba. Aquella mañana, el sol entraba débilmente por las cortinas viejas de su sala. Jimena estaba sentada en la mesa, revisando una vez más las cuentas que no sabía cómo iba a pagar. El alquiler, la electricidad, el agua, todas vencidas o a punto de vencer. Cada hoja era un recordatorio de su realidad, una realidad que la abrumaba día tras día. Victoria jugaba en la sala, su pequeña voz llenaba el aire con preguntas inocentes y risas ocasionales mientras hablaba con sus muñecas. Para ella, el mundo todavía era simple, lleno de fantasías e imaginación. Pero para Jimena, todo lo que veía eran problemas sin solución. «Mamá, ¿me haces panqueques?», preguntó Victoria con su sonrisa inocente. Jimena levantó la vista de las facturas y miró a su hija. La simpleza de la petición contrastaba con el peso que sentía en el pecho. Sonrió débilmente, aunque sabía que no tenía los ingredientes para hacerlos. «Claro, mi amor, déjame ver qué tenemos», respondió mientras se levantaba y se dirigía al refrigerador. Al abrirlo, la verdad la golpeó de nuevo. Apenas había leche y un par de huevos. Nada de harina, nada de mantequilla, nada que pudiera usar para cumplir el deseo de su hija. Cerró la puerta con un suspiro profundo, apoyando la frente contra el refrigerador. Sentía que, por más que lo intentaba, nunca era suficiente. «Victoria, cariño, hoy no puedo hacerte panqueques. Pero, ¿qué te parece si mañana compramos lo que necesitamos y te hago los más deliciosos panqueques del mundo?», dijo, tratando de ocultar la desesperación en su voz. «Está bien, mamá», respondió Victoria con la misma sonrisa, volviendo a sus juegos. Jimena se quedó un momento mirando a su hija. Esa pequeña sonrisa la llenaba de fuerza, pero también de urgencia. No podía seguir así, dejando que la falta de dinero definiera cada decisión, cada pequeño momento. Victoria merecía más, merecía una vida mejor. Fue entonces cuando algo se encendió en su mente. Recordó que días antes había visto un anuncio en el periódico: «Se busca mesera para restaurante en el centro». No era el trabajo de sus sueños, pero era un trabajo, y eso significaba una oportunidad de mejorar su situación. A pesar de no tener experiencia como mesera, la necesidad la empujaba a intentarlo. Sabía que no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Sin perder más tiempo, buscó el periódico que aún estaba en la cocina. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba el anuncio. Lo encontró y leyó las palabras con detenimiento. «Turno nocturno, experiencia deseable, salario competitivo», decía. Anotó rápidamente la dirección y decidió que iría a la entrevista ese mismo día. «Victoria, hoy voy a salir un rato. Voy a ver si puedo conseguir un trabajo», le dijo a su hija mientras la ayudaba a ponerse su chaqueta. «¿Un trabajo? ¿Para qué, mamá?», preguntó Victoria con curiosidad. «Para poder comprarte esos panqueques y muchas cosas más, mi amor. Ya verás, todo va a mejorar», le respondió con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. Jimena dejó a Victoria al cuidado de la vecina, una señora mayor que siempre se ofrecía a ayudarla cuando podía, y salió hacia el centro de la ciudad. Mientras viajaba en el transporte público,
no podía dejar de pensar en lo mucho que necesitaba este trabajo. Sabía que no sería fácil equilibrar el trabajo con el cuidado de Victoria, pero no tenía otra opción. Cada vez que miraba por la ventana, veía a otras personas y se preguntaba si sus vidas eran tan complicadas como la suya. ¿Cómo habían llegado todos hasta allí? ¿Compartían sus mismas luchas o eran libres de preocupaciones? Al llegar al restaurante, un lugar que parecía mucho más elegante de lo que había imaginado, Jimena sintió un nudo en el estómago. Se miró a sí misma, llevaba sus mejores jeans y una blusa que había usado en numerosas ocasiones, pero en comparación con los clientes bien vestidos que entraban y salían del lugar, se sentía fuera de lugar. Respiró hondo y decidió entrar. No podía dejar que la inseguridad la detuviera. Al fin y al cabo, lo que realmente importaba era conseguir el empleo, no lo que los demás pensaran. Dentro, fue recibida por Hugo Fernández, el gerente del restaurante, un hombre de apariencia seria, pero con una sonrisa amigable que le dio algo de confianza a Jimena. «Hola, soy Jimena Frances, vengo por la entrevista», dijo nerviosa. «Por favor, toma asiento», le respondió Hugo, señalando una mesa cerca de la entrada. «Cuéntame sobre ti». Jimena, con las manos entrelazadas para que no notaran su temblor, explicó su situación. No tenía experiencia en restaurantes, pero era una trabajadora incansable. Le dijo que estaba dispuesta a aprender rápido y que realmente necesitaba la oportunidad. Sabía que era un riesgo hablar con tanta sinceridad, pero no tenía nada que perder. Hugo la escuchó en silencio, observando su sinceridad y la determinación en sus palabras. Después de unos momentos, cerró su carpeta de notas y le sonrió. «No tengo mucho que pensar. Creo que eres justo lo que estamos buscando», dijo, extendiéndole la mano. «El trabajo es tuyo, Jimena. Empiezas mañana por la noche». Jimena sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros por un instante. Apretó la mano de Hugo con gratitud. «Gracias, de verdad, no se va a arrepentir», dijo, con los ojos brillantes. Mientras salía del restaurante, un sentimiento de alivio y esperanza la invadió. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero ese pequeño paso hacia un futuro mejor la llenaba de fuerza. Volvió a casa, ansiosa por contarle a Victoria que, al fin, las cosas comenzarían a cambiar. Cuando Jimena llegó a casa después de la entrevista, la sensación de alivio y esperanza seguía presente en su pecho. El pequeño departamento que compartía con Victoria la recibió con el mismo aire de necesidad de siempre, pero esta vez, la vida no parecía tan pesada. Había conseguido el empleo, y eso era lo que realmente importaba. Sabía que aún quedaban muchos retos por delante, pero tener una fuente de ingresos le daba un impulso necesario para seguir adelante. Victoria estaba jugando con sus muñecas en el suelo cuando Jimena entró por la puerta. Al ver a su madre, la niña corrió hacia ella con su habitual sonrisa brillante. «Mamá, ¿ya fuiste a la entrevista?», preguntó emocionada. Jimena sonrió, agachándose para abrazar a su hija. «Sí, mi amor, y adivina qué. Conseguí el trabajo», dijo con orgullo. Los ojos de Victoria se iluminaron aún más y dio un pequeño salto de alegría. «¡Qué bien! Ahora sí vamos a tener panqueques todos los días», exclamó Victoria, haciendo que Jimena soltara una pequeña risa. «No exactamente todos los días, pero prometo que te haré panqueques muy pronto», le respondió con una sonrisa. A pesar del agotamiento, ese pequeño momento de felicidad compartida le dio a Jimena la energía que necesitaba. Al caer la noche, después de haberle dado a Victoria su cena sencilla de sopa y pan, Jimena se recostó en su cama, reflexionando sobre el nuevo trabajo que comenzaría al día siguiente. Se sentía ansiosa. Sabía que sería un cambio en su rutina y que no sería fácil equilibrar el trabajo nocturno con el cuidado de su hija.
Pero no tenía otra opción y estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en sus manos para salir adelante. A la mañana siguiente, Jimena despertó temprano, como de costumbre. Mientras preparaba el desayuno para Victoria, su mente ya estaba enfocada en el primer turno que tendría en el restaurante esa noche. Sabía que sería desafiante, pero también estaba decidida a hacerlo bien. «Mamá, ¿puedo ir contigo al trabajo?», preguntó Victoria mientras se sentaba a la mesa, balanceando sus pies. Jimena sonrió, negando con la cabeza suavemente. «No, cariño, no puedes. Pero vas a estar con la vecina mientras trabajo. Y prometo que, cuando regrese, te contaré todo sobre mi día», le dijo con dulzura. Victoria asintió, aceptando la respuesta, y continuó con su desayuno, ajena a las preocupaciones que ocupaban la mente de su madre. A medida que se acercaba la hora de su turno, Jimena llevó a Victoria con la vecina, una amable mujer de cabello gris y sonrisa cálida, que había sido un apoyo incondicional desde que Jimena se mudó al edificio. «No te preocupes, Jimena», dijo la vecina con una sonrisa tranquilizadora. «Victoria estará bien conmigo. Vete tranquila a tu trabajo». «Gracias, de verdad, no sé qué haría sin usted», respondió Jimena, sintiendo un agradecimiento profundo. La caminata hasta el restaurante fue corta, pero cada paso la llenaba de una mezcla de nervios y determinación. Al llegar, Hugo, el gerente, la recibió con una sonrisa alentadora. «Me alegra verte, Jimena. Vamos, te mostraré todo para que te sientas cómoda», le dijo mientras la guiaba por el restaurante. El lugar era elegante, mucho más de lo que Jimena estaba acostumbrada. Las mesas estaban impecablemente arregladas, con manteles blancos y copas relucientes. La cocina era un mundo aparte, donde los chefs trabajaban con precisión y rapidez, preparando platos que olían deliciosos. Jimena sentía que estaba entrando en un universo completamente nuevo. Hugo le explicó las tareas que tendría que realizar. Sería la encargada de atender varias mesas durante el turno nocturno, asegurándose de que los clientes estuvieran satisfechos y de que todo funcionara sin problemas. Aunque el trabajo requería agilidad y atención, Jimena estaba dispuesta a dar lo mejor de sí. «Sé que es tu primera noche, así que no te preocupes si te sientes abrumada al principio», le dijo Hugo con una sonrisa tranquilizadora. «Te irás acostumbrando poco a poco». Jimena asintió, agradecida por la comprensión de su jefe. Mientras comenzaba su turno, las primeras horas fueron una prueba para ella. El ritmo del restaurante era rápido, y los clientes exigían un servicio impecable. Pero Jimena se mantuvo firme, recordando que este trabajo era una oportunidad para mejorar su vida y la de Victoria. A lo largo de la noche, atendió mesas, sirvió platos y respondió con amabilidad a las demandas de los clientes. A pesar del cansancio que empezaba a acumularse, Jimena se sentía orgullosa de sí misma por haber logrado llegar hasta allí. Cada sonrisa que lograba arrancar de un cliente, cada plato que servía a tiempo, le daba un pequeño empujón de confianza. Cerca de la medianoche, el restaurante comenzó a calmarse. Jimena aprovechó un momento de respiro para tomar un vaso de agua y descansar un poco en la cocina. Hugo se acercó a ella, observándola con aprobación. «Lo estás haciendo muy bien, Jimena. Sé que es un trabajo duro, pero confío en que te adaptarás rápido», le dijo. «Gracias, Hugo, de verdad estoy dando lo mejor de mí», respondió Jimena con una sonrisa cansada pero sincera. «Sigue así, y pronto verás que todo mejorará», le aseguró Hugo antes de regresar a su puesto. Mientras terminaba su turno y se preparaba para irse a casa, Jimena sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción. Había superado su primera noche, y aunque sabía que habría más desafíos por venir, también sabía que estaba un paso más cerca de darle a Victoria la vida que merecía. Al salir del restaurante, la ciudad estaba en calma. Las luces de la calle iluminaban su camino mientras caminaba hacia el edificio donde vivía.
Aunque sus pies le dolían y el cansancio la envolvía, una sensación de logro la acompañaba. Por primera vez en mucho tiempo, Jimena sentía que estaba tomando el control de su vida. Cuando llegó a casa, Victoria ya estaba dormida, acurrucada bajo las mantas. Jimena se acercó a la cama de su hija, besando suavemente su frente. «Todo va a mejorar, te lo prometo», susurró antes de acostarse. La primera noche en su nuevo trabajo había terminado, pero para Jimena, era solo el comienzo de un cambio que, poco a poco, transformaría su vida y la de su hija para siempre. Al día siguiente, Jimena se levantó con un leve dolor en los músculos. Las primeras noches en el restaurante no habían sido fáciles, pero sentía que estaba encontrando su ritmo. Mientras preparaba el desayuno para Victoria, su mente no dejaba de pensar en las tareas que la esperaban esa noche. Sabía que, aunque había pasado la primera prueba, aún tenía mucho que aprender para mantenerse en el trabajo y mejorar su situación económica. «¿Hoy también vas a trabajar, mamá?», preguntó Victoria mientras se frotaba los ojos, aún somnolienta. «Sí, mi amor», respondió Jimena con una sonrisa. «Pero te prometo que este fin de semana tendremos nuestro día especial, solo tú y yo». Victoria sonrió, satisfecha con la promesa de su madre. Jimena sentía una mezcla de amor y responsabilidad cada vez que miraba a su hija. Todo lo que hacía, lo hacía por ella, por darle un futuro mejor, algo que le permitiera no pasar por las mismas dificultades que ella enfrentaba ahora. Ese día transcurrió rápidamente, con Jimena haciendo las compras del hogar y organizando todo para que, cuando llegara la hora de irse al trabajo, Victoria quedara bajo el cuidado de la vecina sin problemas. Sabía que no podía permitir que su hija sintiera la ausencia, a pesar de las largas horas que debía trabajar para sostener el hogar. Cuando llegó la noche, Jimena estaba lista para su tercer turno en el restaurante. Aunque el cansancio comenzaba a ser una constante, cada vez se sentía más cómoda con su trabajo. Sin embargo, ese día estaba por descubrir que el mayor desafío aún estaba por venir. Al entrar al restaurante, Hugo la saludó con una sonrisa. «Jimena, hoy será un poco más movido, tenemos una reserva grande de clientes regulares. Están acostumbrados a un servicio impecable, pero sé que lo harás bien», dijo con confianza. Jimena sintió, aunque una pequeña parte de ella sentía nervios por lo que Hugo había mencionado. Los clientes regulares a menudo eran los más exigentes y sabía que un error podría poner en riesgo su posición. No obstante, tomó una respiración profunda y se preparó mentalmente para lo que venía. A medida que el restaurante comenzó a llenarse, Jimena atendía mesas con una sonrisa, procurando que cada plato llegara a tiempo y que cada cliente se sintiera bien atendido. Pero fue cuando entró un grupo de mujeres que todo cambió. Romina, una mujer de piel clara y cabello rubio, encabezaba el grupo de clientas. A su lado, Ariana y otras dos mujeres que parecían cortadas por la misma tijera, vestidas con ropa de diseñador, con perfumes caros que dejaban una estela a su paso y miradas cargadas de superioridad. Desde el momento en que pusieron un pie en el restaurante, Jimena sintió una energía diferente. Era como si el aire se volviera más pesado, lleno de tensión. «Quiero la mejor mesa», dijo Romina, sin siquiera mirar a Jimena a los ojos. Jimena, tratando de mantener la compostura, las guió hacia una de las mesas más cercanas a la ventana, como era costumbre para los clientes habituales. «Aquí tienen, señoritas. ¿Les gustaría empezar con algo de beber?», preguntó con una sonrisa profesional. Romina entrecerró los ojos, observando a Jimena de arriba a abajo con desdén. «Agua mineral», respondió con frialdad. «Y por favor, no tardes, no tenemos todo el día». Las otras mujeres rieron suavemente, como si el comentario fuera una broma privada entre ellas. Jimena, sintiendo el peso de su mirada, fue a buscar las bebidas con rapidez. Sabía que no sería una noche fácil. A lo largo de la noche,
Las mujeres siguieron con sus comentarios sarcásticos y miradas despectivas, pero lo que realmente lastimaba a Jimena era el tono racista con el que se dirigían a ella. Es increíble que contraten a cualquiera en estos lugares, ¿no creen?, dijo Ariana, fingiendo susurrar, pero lo suficientemente alto como para que Jimena la escuchara. Romina asintió, tomando un sorbo de su bebida. Bueno, no todos pueden tener la suerte de haber nacido en el lugar correcto, dijo, mirando directamente a Jimena con una sonrisa falsa. Jimena sintió como su estómago se encogía, pero se forzó a mantener una expresión neutral. Había aprendido, con el tiempo, que muchas personas como ellas creían que podían tratar a los demás con desprecio solo por tener una posición económica superior. Pero no podía permitir que esas palabras la afectaran, al menos no mientras estaba en su turno. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las burlas se volvieron más evidentes y dolorosas. Jimena servía los platos con la mayor precisión posible, pero cada comentario de las mujeres era una punzada directa a su autoestima. ¿De dónde será esta chica?, dijo una de las mujeres, fingiendo curiosidad mientras miraba a Jimena. Definitivamente no de nuestra clase. Romina rió, cruzando los brazos. No importa de dónde venga. Lo que importa es que está aquí para servirnos. Que lo haga bien, porque no estoy pagando para ser mal atendida. Jimena sintió como sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba uno de los platos en la mesa. A lo largo de su vida, había enfrentado muchas situaciones difíciles, pero pocas veces había sentido una humillación tan directa como esa. Sabía que necesitaba el trabajo, que no podía permitirse perderlo, pero también sabía que había un límite para lo que podía soportar. A medida que la noche llegaba a su fin, Jimena se permitió un momento para respirar en la cocina. Hugo, que había notado la tensión en la mesa de Romina, se acercó. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Jimena asintió, pero sus ojos reflejaban el cansancio emocional que sentía. Sí, solo, es difícil. No estoy acostumbrada a tratar con este tipo de clientes, admitió. Hugo la miró con comprensión. Romina y su grupo son clientas habituales, pero no tienes que soportar que te falten el respeto. Si alguna vez te sientes incómoda, dímelo, le dijo con firmeza. Jimena asintió, agradecida por el apoyo de Hugo, pero sabía que no sería tan sencillo. El restaurante dependía de clientes como Romina, y ella no quería ser la causa de ningún conflicto. Al final de la noche, Jimena salió del restaurante sintiéndose más cansada emocionalmente que físicamente. Mientras caminaba hacia su casa, los comentarios de Romina y sus amigas seguían resonando en su mente. Sabía que no podía permitir que esas palabras la definieran, pero también sabía que enfrentarse a ese tipo de situaciones una y otra vez no sería fácil. Cuando llegó a casa, Victoria ya estaba dormida, y Jimena la observó por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Su hija era su razón para seguir adelante, para soportar todo lo que fuera necesario. Jimena sabía que la vida no era fácil, pero también sabía que, por Victoria, valía la pena luchar. Se recostó en su cama, cerrando los ojos y dejando que el cansancio la envolviera. La noche había sido dura, pero mañana sería otro día. Otro día para seguir adelante, para intentar construir un futuro mejor, uno donde ni ella ni su hija tuvieran que soportar las humillaciones y las dificultades que ahora enfrentaban. Jimena estaba decidida a no rendirse, no importaba cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. Sabía que, con el tiempo, todo su esfuerzo valdría la pena. A la mañana siguiente, Jimena despertó con el peso de la noche anterior aún en su mente. Los comentarios despectivos de Romina y sus amigas seguían resonando, pero lo que más le afectaba era la impotencia que sentía al no poder hacer nada para detenerlas. Mientras preparaba el desayuno para Victoria, pensaba en cómo debía comportarse esa noche,
en si debía mantenerse en silencio y soportar los insultos por el bien de su trabajo o si, en algún momento, tendría que enfrentar a esas mujeres que la trataban con tanto desprecio. «Mamá, ¿puedo ayudarte?», preguntó Victoria mientras la miraba desde la mesa. Jimena sonrió, intentando apartar sus preocupaciones y enfocarse en el momento presente. «Claro, cariño. ¿Por qué no mezclas los ingredientes para los panqueques?». Mientras su hija ayudaba en la cocina, Jimena sintió un pequeño alivio al verla tan feliz y despreocupada. Sabía que estaba haciendo todo lo posible por ella, pero cada día se volvía más claro que no podría soportar eternamente las humillaciones en el restaurante. Esa noche, cuando llegó al trabajo, Jimena se sintió más determinada. Sabía que no podía permitir que los insultos de Romina y sus amigas siguieran afectando su bienestar emocional. Había estado reflexionando sobre cómo podría manejar mejor la situación, pero una parte de ella también sabía que enfrentarlas requeriría mucho más coraje del que había sentido hasta ahora. El restaurante comenzó a llenarse rápidamente, y cuando el reloj marcó las 8 de la noche, Romina y su grupo hicieron su entrada habitual. Jimena sintió una tensión inmediata en el aire, como si supiera lo que estaba por venir. Tomó una respiración profunda y se acercó a la mesa, decidida a mantener la calma. «Buenas noches, señoras, ¿qué les gustaría ordenar hoy?», preguntó con una sonrisa educada. Romina la miró de arriba a abajo antes de responder. «¿Por qué siempre nos atiende esta chica?», dijo, dirigiéndose a sus amigas en lugar de a Jimena. «Me pregunto si este lugar no tiene personal más adecuado». Ariana, sentada junto a Romina, soltó una risa suave mientras sus ojos brillaban con malicia. «Es cierto», añadió Ariana, sin apartar la mirada de Jimena. «No es que tengamos que soportar este tipo de servicio. Esperamos algo mejor». Jimena sintió cómo su rostro comenzaba a calentarse, pero apretó los labios y se obligó a mantener la compostura. Sabía que no podía dejarse llevar por sus emociones, pero la humillación constante comenzaba a ser demasiado. «Les traeré sus bebidas enseguida», dijo Jimena, girándose para marcharse rápidamente. Pero antes de que pudiera alejarse, Romina la detuvo con un comentario venenoso que le atravesó el alma. «Dime, ¿alguna vez pensaste que podrías aspirar a algo mejor? Porque sinceramente, no creo que gente como tú tenga muchas opciones en la vida, ¿verdad?». Las palabras de Romina cayeron como una losa sobre Jimena, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Todo lo que había soportado durante esas semanas, todos los insultos y miradas despectivas, se amontonaron dentro de ella, formando una tormenta que amenazaba con desbordarse. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero su mente no dejaba de recordarle una verdad innegable: no podía seguir permitiendo que la humillaran de esa manera. Esa noche, mientras servía el resto de las mesas, las palabras de Romina seguían rondando en su mente. Jimena sabía que si no tomaba una decisión pronto, terminaría rompiéndose. No quería que Victoria la viera así, derrotada y humillada por personas que no la conocían ni entendían su lucha diaria. Sabía que, por su hija, debía encontrar una manera de superar todo esto, y esa resolución fue creciendo dentro de ella, alimentando un fuego que había estado apagado durante mucho tiempo. Jimena sintió cómo sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba uno de los platos en la mesa. A lo largo de su vida, había enfrentado muchas situaciones difíciles, pero pocas veces había sentido una humillación tan directa como esa. Sabía que necesitaba el trabajo, que no podía permitirse perderlo, pero también sabía que había un límite para lo que podía soportar. A medida que la noche llegaba a su fin, Jimena se permitió un momento para respirar en la cocina. Hugo, que había notado la tensión en la mesa de Romina, se acercó. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Jimena asintió, pero sus ojos reflejaban el cansancio emocional que sentía. «Sí, solo, es difícil».
No estoy acostumbrada a tratar con este tipo de clientes, admitió. Hugo la miró con comprensión. Romina y su grupo son clientas habituales, pero no tienes que soportar que te falten el respeto. Si alguna vez te sientes incómoda, dímelo, le dijo con firmeza. Jimena asintió, agradecida por el apoyo de Hugo, pero sabía que no sería tan sencillo. El restaurante dependía de clientes como Romina y ella no quería ser la causa de ningún conflicto. Al final de la noche, Jimena salió del restaurante sintiéndose más cansada emocionalmente que físicamente. Mientras caminaba hacia su casa, los comentarios de Romina y sus amigas seguían resonando en su mente. Sabía que no podía permitir que esas palabras la definieran, pero también sabía que enfrentarse a ese tipo de situaciones una y otra vez no sería fácil. Cuando llegó a casa, Victoria ya estaba dormida, y Jimena la observó por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Su hija era su razón para seguir adelante, para soportar todo lo que fuera necesario. Jimena sabía que la vida no era fácil, pero también sabía que, por Victoria, valía la pena luchar. Se recostó en su cama, cerrando los ojos y dejando que el cansancio la envolviera. La noche había sido dura, pero mañana sería otro día. Otro día para seguir adelante, para intentar construir un futuro mejor, uno donde ni ella ni su hija tuvieran que soportar las humillaciones y las dificultades que ahora enfrentaban. Jimena estaba decidida a no rendirse, no importaba cuántos obstáculos se interpusieran en su camino. Sabía que, con el tiempo, todo su esfuerzo valdría la pena. A la mañana siguiente, Jimena despertó con el peso de la noche anterior aún en su mente. Los comentarios despectivos de Romina y sus amigas seguían resonando, pero lo que más le afectaba era la impotencia que sentía al no poder hacer nada para detenerlas. Mientras preparaba el desayuno para Victoria, pensaba en cómo debía comportarse esa noche, en si debía mantenerse en silencio y soportar los insultos por el bien de su trabajo o si, en algún momento, tendría que enfrentar a esas mujeres que la trataban con tanto desprecio. «Mamá, ¿puedo ayudarte?», preguntó Victoria mientras la miraba desde la mesa. Jimena sonrió, intentando apartar sus preocupaciones y enfocarse en el momento presente. «Claro, cariño. ¿Por qué no mezclas los ingredientes para los panqueques?». Mientras su hija ayudaba en la cocina, Jimena sintió un pequeño alivio al verla tan feliz y despreocupada. Sabía que estaba haciendo todo lo posible por ella, pero cada día se volvía más claro que no podría soportar eternamente las humillaciones en el restaurante. Esa noche, cuando llegó al trabajo, Jimena se sintió más determinada. Sabía que no podía permitir que los insultos de Romina y sus amigas siguieran afectando su bienestar emocional. Había estado reflexionando sobre cómo podría manejar mejor la situación, pero una parte de ella también sabía que enfrentarlas requeriría mucho más coraje del que había sentido hasta ahora. El restaurante comenzó a llenarse rápidamente, y cuando el reloj marcó las 8 de la noche, Romina y su grupo hicieron su entrada habitual. Jimena sintió una tensión inmediata en el aire, como si supiera lo que estaba por venir. Tomó una respiración profunda y se acercó a la mesa, decidida a mantener la calma. «Buenas noches, señoras, ¿qué les gustaría ordenar hoy?», preguntó con una sonrisa educada. Romina la miró de arriba a abajo antes de responder. «¿Por qué siempre nos atiende esta chica?», dijo, dirigiendo